Les presento. Bueno, bienvenidos, gracias Felipe por darme el pie, no les voy a robar mucho tiempo. Estamos en el marco de Traceable Threads, Where Life Pathways Intertwine, dentro de lo que es la organización de Changemaker 20 del G20. El día de hoy estamos hablando sobre los modelos regenerativos desde diferentes perspectivas. Y básicamente lo que trabajamos desde Hecho por Nosotros y Animana es cómo generar estas nuevas economías creativas que estén reinventadas y que representen un uso de la tecnología y de la educación como herramientas de empoderamiento de los de negocios y de los artesanos y no como fines en sí mismos. Básicamente lo que tratamos de hacer es validar toda la sabiduría ancestral que tienen nuestras comunidades locales, sus técnicas sostenibles, sus procesos y los materiales que ya usan, que son circulares y que son sustentables ya en sí mismos. La idea nuestra básicamente nace hace 15 años, las dos organizaciones nacen en 2008. Animan es una marca, una empresa B, que tiene contacto directo genera este puente directo entre los artesanos y el mercado. Y Hecho por Nosotros es la ONG que se encarga más de lo que son las capacitaciones, las relaciones académicas y el desarrollo de investigaciones en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros objetivos son amplios, pero en sí se resumen en esta cuestión de cerrar esta brecha y funcionar nosotros como actores puente en lo que es traer las herramientas tecnológicas y educativas a la mesa y ponerlas en manos de estas comunidades locales, de estas comunidades vulneradas o de las micro y medianas empresas de todo el sur global. Lo hacemos desde un punto de vista en el que trabajamos juntos hasta ese futuro regenerativo y co-creamos realmente desde un espacio muy horizontal. Creemos que la verticalidad con la que se ha regido el sistema hasta ahora no puede permanecer si es que en serio queremos transformarnos y reimaginar todo un sistema nuevo. Nosotros lo que estamos haciendo es crear este mundo mejor fomentando este sentido de comunidad y la idea es que todos podamos tener y adoptar esta actitud de custodios para con la naturaleza. Hoy tenemos el gran ejemplo de CAI, por ejemplo, y también para con la sociedad y los seres humanos que forman parte de este entorno. Básicamente estamos tratando de entender de vuelta y revalorizar lo que es el coexistir respetando sin dañar y entendiendo, ¿no?, los ciclos y la biocapacidad que tiene este planeta de soportarnos a nosotros. Para lograr este objetivo y para llegar a comprometernos realmente con lo que es el verdadero costo de lo que estamos haciendo, nuestra forma de producción y nuestra forma de consumo, tenemos que compartir estos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo y más que nada hasta poner en revalor, ¿no?, lo que son las prácticas de los sistemas más ancestrales que ya han heredado este conocimiento y este entender del mundo y del respeto y de la dignidad en sí. Todo nace en base a la industria de la indumentaria. Hoy en día no nos enfocamos solo a ella, sino también a las economías creativas en general. Y en realidad nace porque es una industria que demuestra muy fácilmente y denota qué tan fragmentadas están las cadenas de valor. Y lo que nosotros hacemos es trabajar en el coaprendizaje, en la co-creación y en la conexión de todos los stakeholders de las cadenas de valor. En ese momento se hablaba de la moda, hoy en día estamos hablando de los sistemas en general, ¿no? Todos estos 15 años de esta creación de herramientas, de entendimientos, de investigación, desemboca en lo que es la Toolkit H por N o la Universidad H por N, en donde lo que se busca es democratizar el acceso tanto a la tecnología como a la educación para estas comunidades locales y hacerlo, ¿no?, desde esta mirada co-creativa, entendiendo realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren aprender y poner en la mesa lo que nosotros podemos dar desde ese espacio, no como entes externos que vienen a, a imponer conocimientos o cosas nuevas, sino como meros actores del cambio que ponen en el medio una nueva herramienta para que ellos se adueñen y utilicen en sus producciones. Trabajamos con todos los ODS, en especial trabajamos con un par como son el 4, el 5, el 12, el 17 y el 8, de manera
muy directa, pero el resto siempre se ve implementado en nuestros proyectos porque es de gran alcance y porque esta mirada holística básicamente tiene que tener en cuenta todos los ODS a la hora de proponer estas nuevas alternativas. Como ya mencioné, ha sido un largo trayecto de 15 años. Esperamos que siga creciendo a lo largo del tiempo. Esperamos que siga con este espíritu, ¿no? De liderar con el ejemplo, de inspirar a través de resultados reales y de realmente conectar y funcionar como puentes. Esa es nuestra mayor misión. Ahora sí, lo voy a volver a ceder la palabra a Felipe, me voy a mutear un ratito y les doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Buenísimo, muchas gracias Paula. Bienvenida Adriana. Nos estará faltando Javier, pero supongo que se sumará en cualquier momento. Mientras vamos a ir arrancando. Yo quisiera empezar invocando una definición de educación que me crucé en un libro de Capra, que dice: la educación es la capacidad de percibir las conexiones ocultas entre los fenómenos. ¿No? Y acá estamos con un panel muy diverso, y esta mirada holística, sistémica que traemos desde Hecho por Nosotros, creo que tiene que ver con eso. Entender que no está la educación por un lado, la ropa por el otro, la alimentación. Eh, la idea de este taller es poder dar un paso más en este entendimiento desde la educación y desde el mundo de lo simbólico. Y vamos a ver cómo eso se va a manifestar de distintas maneras según la impronta de cada uno. Les voy a compartir a través del chat el link a un texto que quisiera leerles para arrancar. Les voy a pedir 5 minutitos de paciencia porque creo que vale la pena y va a ser una forma de aglutinar y empezar a tirar de estas distintas hebras. El texto que voy a leer es el discurso que dio Liliana Bodo, la escritora mendocina que ya falleció, cuando le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Cuyo. Y dice así, si lo quieren ir siguiendo por si se entrecorta mi voz, ahí lo tienen. Cuando pienso en sus orígenes no logro imaginarla si no es a la par. El título es La palabra y la honra, perdón. La una por la otra. Erguirnos en dos piernas, acercarnos al cielo, balbucearlo, balbucear el cielo, transformar una piedra en herramienta, nombrar el mundo. Erguirnos, nombrarnos, erguirnos. El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo, no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje, porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero también pueden obrar, ungir, transformar. Y entonces no será tan solo la profusión, sino también la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje, lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. En fin, el verdadero límite de nuestros mundos estará dado por la mayor o menor concentración simbólica, la mayor o menor intensidad sagrada que impregne nuestro lenguaje. Si cada palabra porta conocimiento, la palabra literaria lo porta doblemente, porque no hay un solo sentido en ella, sino muchos. Porque la condición poética no solo engrosa los significados, sino que genera significados nuevos. Allí donde la poesía posa sus ojos, una palabra pasa de ser una unidad léxica a ser un misterio. Una oración pasa de ser una unidad sintáctica de sentido completo a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo. He dedicado gran parte de mi trabajo a los niños y a los jóvenes, y a ellos quiero referirme brevemente. Es habitual afirmar que la ciencia, la técnica y la política necesitan afianzarse en las nuevas generaciones. La palabra poética lo necesita también, y hay mucho por hacer en este sentido. Con seguridad, aquellos que de un modo u otro mediamos entre la literatura y los niños, entre la literatura y los jóvenes, tenemos la necesidad de leer, de pensar estrategias de lectura, de construir y co-crear con los chicos un estante propio, un canon único. Pero creo que también nos hace falta pensar la palabra humana como un contacto privilegiado con el mundo. Lo primero que debiéramos enseñarle a un niño es a honrar orgullosamente su lengua materna. Y cuando hablo de lengua materna no me refiero
en las ollas de nuestras casas, porque no hay un solo español ni un solo guaraní, porque cada casa, cada barrio, cada madre es un dialecto. Es urgente desandar el autoritarismo a la hora de pensar el lenguaje en la educación. Respetar la voz del niño que el niño trae y enseñarle a que la ame es el primer paso para luego acrecentarla, desplegarla, hacerla lucir. No es mancillando la palabra que lo hizo crecer como vamos a unirlo al caudal del lenguaje. Es en cambio celebrando ese puñadito de conceptos que trae en el fondo del bolsillo como podemos otorgarle voz y que su voz sea un camino. El primer valor que rescato en el arte es su conexión con el etos de la sociedad donde se produce. No creo en el arte desarraigado, solitario, excéntrico. Creo en el arte como parte constitutiva y excelente de la cultura, el arte que contribuye a darle a la sociedad donde se produce una dirección sensible y una razón de ser. Creo en el arte que concilia las exigencias de la estética con la muy justa aspiración de los pueblos a mantener su identidad profunda. Espero que el arte sublime la cultura popular y no que la abandone como si se tratase de una pústula. Supongo entonces que el principal valor que debe sostener el arte es su posibilidad de actuar sobre lo real para incrementar en lo real la densidad ética y la estética. La literatura concebida y reinventada dentro del cauce social al que pertenece incrementa la densidad de significados. La palabra literaria es más potente si trabaja sobre la matriz simbólica de la sociedad a la que está sujeta, puesto que dicha sociedad posee las claves profundas para interpretarla. Y poseer las claves profundas para comprender un hecho artístico es establecer con el arte una comunicación real y transformadora. Las palabras, el silencio y los símbolos, sustento de la literatura, no son una construcción ilustrada, no son resultado de la erudición, es la cultura toda la que bombea ese caudal. Entonces, no usemos la providencial agua de la poesía para regar la maceta privilegiada del balcón señorial, sino para regar los sencillos y sedientos campos del Señor y del ser humano. En su primer libro, en su libro El primer hombre, inconcluso porque lo sorprendió la muerte, Albert Camus dice que vivió en la pobreza como en una isla rodeada por un foso, pero afirma también que el único puente posible para atravesarlo fue la escuela. Y ahora anda rondando una palabra peligrosa, meritocracia, un concepto que puede transformarse según se utilice y se aplique una gran vergüenza. ¿Quién no merece recibir palabras? ¿Cuáles son los requisitos para merecer educación? La educación no se imparte, se devuelve. La educación no es un acto de generosidad, sino de justicia. Nos educó la especie humana, su sangre está en nuestros libros, su sudor impregna nuestras sutilezas, su trabajo sostiene las más elaboradas teorías. Qué poco y nada deben saber aquellos que proclaman sus méritos y enumeran sus virtudes para acceder a la dignidad. Nadie les contó que sin la prodigiosa tarea de todos y del tiempo, que sin la existencia de cada ser sobre este mundo no serían posibles sus credenciales, ni sus impuestos al día, ni sus empresas. Dicen que tenemos muchos y buenos jugadores de fútbol porque los pibes tienen potreros. También tenemos muchos y grandes escritores porque tenemos educación pública. Para terminar, quiero reponer todo mi agradecimiento para la facultad donde aprendí tanto, para sus autoridades, y quiero extender este inmenso reconocimiento que hoy me hacen a mi familia, a todos los docentes de la provincia, a los escritores mendocinos, editados o no, a mis queridos amigos. Y a alguien más, alguien que se quedó en mi alma y al que quizás nunca pueda escribirle, con mi mayor amor y respeto, entrego este momento a la memoria de Aylan Kurdi, aquel niño sirio de 3 años que murió en la playa escapando de la inhumanidad. Lo hago porque en él están todos los niños. Lo tengo presente cuando escribo y debe estar presente en nuestras aulas, hasta que la poesía lo regrese, hasta que alguien llame a Aylan Kurdi y una voz responda presente maestra. Bueno, perdón por la extensión, pero me parece que es una buena forma de poner las manos en la masa en otro que nos permita conectar, y era un poco la propuesta del taller, ¿no? Comentar lecturas, comentar conexiones en este sentido que le daba la educación, y creo que acá tenemos distintos universos que nos van a permitir, bueno, por ahí empezar a tirar desde este texto, que es algo que a mí me gusta hacer en las aulas de secundaria, ¿no? No llegar con algo que funcione objeto de estudio, de conexión, y que tenga una historia detrás. Lilia, no sé si querés agregar algo y arrancamos ya con nuestros Sí, ¿qué tal? oradores. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer participar y compartir acá con ustedes. Yo quería, bueno, muy hermoso el texto de Liliana Bodoc, realmente.
Quería agregar algo que hace un tiempito me está dando vueltas y me parece que también es muy oportuno y que ayuda como a mancomunar las voces que están presentes hoy, y tiene que ver con esto de comparar el texto con un tejido, ¿no? Como revelar el origen compartido que tienen en nuestra lengua. No sé si ustedes saben que las palabras texto y textil tienen raíces latinas en texere, que significa tejer o trenzar. Por lo tanto, como hermanos de origen, ambos términos comparten la esencia de crear estructuras y vínculos profundos. El tejido, más que un simple arte manual, ha desempeñado también en nuestro continente por siglos un papel que ha sido trascendental en el sistema de comunicación andino, donde se han preservado las historias y los relatos de las comunidades. Por lo tanto, bueno, hoy quiero compartir y queremos compartir aquello que la trama de nuestras acciones, desde el lugar que ocupa cada uno, eh, ha construido. Así que bueno, están invitados, invitadas a poder bueno, traer su historia singular en este momento de socialización y creación conjunta. Eso nada más. Bien, si les parece, podemos arrancarles. Les propongo que cada uno se presente brevemente y bueno, y comente, digamos, su punto de vista, sus proyectos actuales y vamos, bueno, escuchándonos y viendo qué surge. Victoria, ¿te gustaría tomar la palabra? Victoria. ¿Cómo no? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, depende de dónde están. Es un honor también para mí estar acá. Yo soy Victoria Sorraquín, vivo en una ciudad en Argentina que se llama Tandil, hace 35 años. Me dedico a todo tipo de temas educativos. Fundé una ONG que se llama Educere y hacemos programas gratuitos para docentes y para escuelas. Y nuestra preocupación en los últimos meses es el drama de la alfabetización en Argentina, donde menos del 50% de los chicos está logrando leer y escribir a tiempo, y eso se está prolongando en el tiempo. Tenemos muy malos resultados en primaria, muy malos resultados en secundaria, y bueno, creo que para cerrar esa brecha que explicaron al principio, para el primer paso para poder pensar en un mundo sustentable es definitivamente la posibilidad de leer y escribir. Y creo que es urgente que repensemos esto y de eso quiero compartir algunas ideas. Bien, perfecto. Acá fíjense que ya venimos hablando de la palabra y la honra y de cierta, esta idea de que la educación no es algo que se da, sino que se devuelve, es decir, que hay algo que lo coartó, que impidió un desarrollo, y el derecho a la palabra propia, a la propia lengua, a conocer y a manejar ese código común, es indispensable para una sociedad. Y bueno, Victoria trabaja con mucho ahínco y énfasis en la alfabetización inicial. Eh, Gastón, ¿te gustaría contar un poco cuál es tu trabajo y cómo lo ves? ¿Qué reflexión te provoca el texto de Liliana? Ay, creo que estás muteado, no te escucho ahí. Ahí no se escucha, tal vez. Bueno, estamos teniendo un desperfecto técnico. Ahí Bueno, intento solucionarlo. ahí está, ahí ¿Ahora entró, sí? perfecto. Buenísimo. Sí, te Enchufé, escuchamos. desenchufé, básicamente, como se soluciona casi todo. Eh, bien, mi nombre es Gastón Ercar, trabajo como docente de los primeros 3 años de secundaria en un colegio en la Villa La Cava, en San Isidro, y hace
un año y medio más o menos como coordinador de comprensión lectora y escritura también en el colegio, que iniciamos un proyecto para trabajar integrando la primaria y la secundaria. Las cosas habían ¿No? mejorado bastante en lo que respecta a la lectura y a la escritura por parte de nuestros chicos. Estábamos teniendo chicos en secundaria que no estaban del todo alfabetizados o que no estaban alfabetizados, ¿sí? Y complicaba muchísimo las cosas, se estaba complicando mucho que los chicos leyeran y comprendieran aquello que leían, y bueno, a partir de ahí empezamos a tratar de hacer un trabajo transversal entre todas las materias. Y ahí, pensando un poco el texto que traía Feli, a mí me resuena siempre, es un texto que me gusta mucho ese de Bodoki, me resuena con un concepto que tiene una investigadora argentina del CONICET, que ella, creo que es Mariel Gómez, trabaja con la idea de las lecturas bárbaras, ¿no? De cómo permitir que estas voces de los chicos y chicas que a veces parecen tan alejadas de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestro mundo simbólico, de nuestras formas de leer, ¿no? Cómo permitir que esas voces habiten el aula, habiten los textos, tanto desde la lectura como desde la escritura, ¿no? Y darle voz a estos chicos y estas chicas que muchas veces piensan que aquello que tienen para decir realmente no vale nada, ¿no? Y ahí opera el miedo y opera la desesperanza en esos lugares también, ¿no? Es algo que me interesa siempre pensar cómo dar posibilidad a esas voces, tanto desde la lectura como desde la escritura, sobre todo en torno a la literatura, ¿no? Perfecto, Gastón. Sí, y yo pensaba, también quise tener este gesto de leer este texto extenso, también para realmente ejercitar esto de que queremos que ocurra en las aulas, ¿no? De tener un punto de encuentro que sea no solo social, no simplemente eh, explicar cosas, bajar línea con respecto a distintas cuestiones, sino buscar estos tesoros en nuestra propia lengua de estos autores, estos textos que iluminan y compartirlos, ¿no? Y dejar que justamente ocurran esas lecturas bárbaras y que cada uno desde su lugar de origen pueda conectar, elaborar y empezar a entretejer. De hecho, acá tenemos un ecosistema de aprendizaje muy diverso y complejo, porque también tenemos a Kai, con quien estuve el otro día en un taller muy interesante, quien trabaja con pumas, preservando, cuidando y haciendo un trabajo muy importante para concientizar acerca de el lugar de estos grandes felinos en nuestros ecosistemas. Y no me parece casual ni insignificante que traigamos a este ecosistema este tipo de miradas, porque se trata de volver a pensar los límites de lo humano, ¿no? Estos textos que de repente nos hacen reflexionar acerca de dónde proviene nuestra lengua, para qué sirve nuestra lengua, quién nos habilita, quién no nos habilita. Y me imagino yo, Kai, que para alguien que convive cotidianamente con esta mirada no humana, el lenguaje tiene una connotación distinta. Incluso sé que vos tomaste una decisión muy fuerte con respecto a tu nombre, y de eso Liliana Bodoc también hablaba, ese poder del lenguaje para definir una identidad y un propósito. ¿Nos querés contar un poquito de eso? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, claro, cuando escuchaba el texto yo decía, bueno, abrirme a ver qué tengo que ver en esto, y mientras leía el texto se me reventó la lapicera y yo digo, claro, la tinta se me hace sangre, la tinta se me hace vida, o sea, yo puedo hablar con el cuerpo y puedo leer el cuerpo, y eso, la palabra está en la tierra y en lo que hacemos con la tierra, ¿no? Y ahí conecté que Jane Goodall, no sé si la conocen, es una figura muy importante que trabaja por la Tierra, generó en el planeta la imagen de un tapiz. Y hay 38 puntos que marcó en ese tejido, y nosotros somos uno de los puntos que nos eligió como punto de la esperanza. Entonces digo, bueno, entre los tejidos y la sangre y la tinta, sí,
creo que estamos relacionados en el trasladar la palabra en hecho, en trasladar los saberes ancestrales en una decisión para que retornar. Eh, no podemos volver atrás, pero los podemos traer adelante. Y sí, por eso una de las situaciones que viví en un incendio forestal, donde se quemó toda la reserva, yo vivo en una reserva animal, solté a los pumas para que no, porque acá hay 20 pumas que cuidamos, y los pumas me siguieron, me rodearon, y yo sentí que me decían que confiaban en mí, que yo los tenía que salvar, que yo los guiara, porque era una situación caótica, y lo esperable era que los pumas se escaparan. Y a partir de ese momento de conexión muy grande que viví con los pumas, mis amigos me propusieron que me llamara Caipacha. Y bueno, ese nombre me bautizaron, y un abogado, elegimos un abogado y hizo una fundamentación, y digamos, se aceptó en Córdoba en el registro civil por primera vez un nombre de acuerdo a la misión de la persona. Y el Caipacha tiene que ver con la misión andina de que veían el mundo de arriba, del medio y de abajo, representado por el cóndor, el puma o la serpiente. Y bueno, el Caipacha es el mundo del medio, que es el mundo de la tierra, del momento, del aquí, del cuerpo, y el que lo cuida es el puma. Así que bueno. Bien, te escuchaba hablar y pensaba en un texto con el que conecté ayer, que es un cuento de Borges que se llama La escritura del Dios, y que justamente cuenta cómo un sacerdote de un pueblo originario incendia la pirámide que él custodiaba y termina preso en una fosa, y del otro lado, compartiendo la fosa, detrás de unos barrotes, hay un tigre que posiblemente sea un jaguar, que en Centroamérica, y bueno, después de años de estar ahí postrado, muriéndose, él empieza a tratar de leer las manchas del tigre, ¿no? Entonces, este sentido de límite del lenguaje humano, de encuentro con eso otro, y él, su razonamiento es, si hay un Dios detrás de todo esto, su mensaje tiene que estar en algún lado, ¿no? Entonces, se accede a una iluminación mirando las manchas del tigre. Del mismo modo que se puede ver las manchas de un tigre, o la mirada, o en esa situación que excede las palabras, también quisiera invitar ahora a Rafael, que trabaja con los bosques. Por lo que sé, los bosques y la educación. Y bueno, también es algo que tiene que ver con un derecho eh, que debemos recuperar, ¿no? La importancia de la palabra originaria del lenguaje materno también tiene que ver con los ecosistemas a los que nacemos y que de repente desconocemos porque ya no están. Y sin embargo hay un trabajo por hacer en ese sentido, y poder leer eso y conectar con eso también tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo lo ves, Rafael? Gracias, Felipe. Sí, mucho gusto. Ustedes todos. Yo soy Rafael, estoy hablando de Brasil y como dijo Felipe, trabajamos con educación ambiental en escuelas públicas de Brasil a través del plantio de mini bosques o mini florestas de nuestro bioma nativo, que es la Mata Atlántica, que era la floresta en la costa del Brasil. Y ese es un trabajo que es hecho siempre al aire libre, por lo tanto con el cuerpo, una experiencia directa con esos espacios que en general son degradados, y con las crianzas, los estudiantes, nosotros transformamos estos espacios en florestas. Son espacios de 300, 400, 500, a veces 1000 metros cuadrados que son dentro de las escuelas, que se tornan salas de aula, de clases a aire libre. Entonces, son experiencias muy, muy importantes como educación ambiental y como educación en general, como dijo Felipe. Muy bien, Rafael, gracias. Milagro, ¿te gustaría contarnos un poco
acerca de los tejidos. No. ¿Te gustaría contarnos algo de tu trabajo como artista, como educadora? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Milagro Tejerina. Soy docente, primero que nada soy docente y luego me dedico a los textiles. Trabajo con comunidades de mujeres artesanas y también de vez en cuando con niños, pero en el ámbito textil. Eh, para mí el textil, esto que vos decís, de lo que dice el texto, mejor dicho, lo de la lengua materna, nosotros lo vemos cuando trabajamos con los niños y también lo vemos cuando trabajamos con las mujeres artesanas, porque la manera de nombrar las cosas son diferentes, entonces uno tiene que ir adaptándose a eso para poder entender qué es lo que ellas quieren hacer o no quieren contar. Y también me pasa cuando trabajo y doy clases, yo trabajo en una tecnicatura en la universidad y también cómo la manera de nombrar las cosas es distinta de un lugar al otro. Entonces, ir adaptándose. Pero el textil tiene algo que lo que decía Lili al principio, como tienen la misma raíz, yo siempre creo que uno va tejiendo palabras, tejiendo relaciones. El texto lo veo así también como un tejido de palabras. Y entonces uno va comenzando a analizar ese tejido, obviamente desde el saber que uno trae ya. Eso. Gracias, Milagro. Y me gustaría destacar algo que creo que es muy importante para todos los que, bueno, acá hay muchos docentes. Lo importante que es poder estar atento a percibir qué es lo que trae cada chico y cuál es el entorno cultural en el que estamos trabajando. Eh, Justamente no porque nosotros tengamos que validarlo, sino para poder respetarlo, potenciarlo y lograr que los chicos quieran participar y no se sientan juzgados, observados, o que venimos en un sentido colonial, como hablaba con Kai el otro día, de que ella me lo expresaba de un modo muy interesante, es decir, que somos un pueblo colorizado, pero que tenemos el colonizador adentro todavía, ¿no? En cuanto a cómo Sí, yo creo, disponemos. Felipe, que no es solamente para ser respetuoso, sino para poder comunicarse. Y no es solamente con los niños, sino también con los adultos. O sea, poder comunicarte con una persona mayor también implica poder respetar esa manera que tiene de hablar y su lenguaje. Exactamente, y tener un ida y vuelta. En ese sentido, que pueda ocurrir la co-creación del espacio, ¿no? Y de alguna manera desarmar este sentido de las aulas unidireccionales en las que el docente es el que venía a explicar cómo son las cosas, sino estar codo a codo trabajando a la par con estos materiales comunes, que de nuevo son patrimonio de la humanidad y de los pueblos, no de individuos. Sí, Sí, Adriana. sí, hola, bueno, encantada de estar acá. Una felicidad enorme, tan importante el repensar la educación desde otro lugar, ¿no? El de repensarnos, el de conectarnos profundamente con lo que somos, para qué estamos, con los valores humanos más profundos que los hemos perdido absolutamente. Yo creo que hoy no tenemos ni una crisis ni económica, no hablo de nuestro país, sino en el mundo. Es una crisis de valores, ¿no? De reconexión con lo que somos. Somos naturaleza, somos parte de un sistema y afectamos el sistema sin entender que somos parte de él y nos lo está devolviendo con una gran llamada de atención, ¿no? Y desde nuestro lugar en Animanay, hecho por nosotros, este trabajo, cómo dar voz a esto, cómo recrear espacios colaborativos, co-creando con todos los stakeholders, cómo acercarnos al otro con humildad,
para entregar lo que tenemos y escuchar qué viene del otro lado. Obviamente que tenemos una sociedad que no colabora, que no escucha, que no construye, ¿no? Un sistema. Sin embargo, hay muchas personas en el mundo haciendo este trabajo y nos sentimos felices de reunir a muchos de ellos. Y creemos que estas artes ancestrales, esta sabiduría, no por nada hasta los grandes pensadores, y acá me gustaría acoplarme con un pequeño texto de Goethe, un gran texto, digamos, que nos invita a reflexionar esto, ¿no? Y dice, contemplad, pues, con humilde mirada, la pieza maestra de la eterna tejedora. Cómo anima 1000 hebras en una sola pisada. Las lanzaderas disparan a un lado y otro, y las hebras fluyen encontrándose, y un solo golpe sella 1000 uniones. Lo he ido maquinando desde la eternidad, a fin de que el eterno gran maestro pueda urdir la trama. Y yo creo que esto condensa muchísimo, ¿no?, de este espíritu y de esta necesidad de entregarnos, porque hay esta sabiduría que nos envuelve que la estamos desconociendo absolutamente. Así que bueno, me siento feliz de este espacio y gracias Felipe por llevar adelante toda esta voz, y a todos los presentes, por supuesto. Gracias, Adriana. Bueno, Javier, ¿estás por ahí? Veo que estás conectado, pero veo solo tu foto. Ahora te veo, pero no te escucho. Ahí, ¿escuchan? Ahí está. Hola, Javier. Encantado de conocerte, de verte la cara. Qué bueno que al fin nos estamos viendo en vivo y en directo. Mira, estoy muy emocionado cuando leí la invitación en donde dices que la literatura puede ser el mejor lugar para formar lectores y seres humanos. Y es allí, en la imaginación, donde nos construimos y construimos el mundo. Esa parte me parece fundamental. Yo soy maestro de escuela, soy colombiano, ahora vivo en los Estados Unidos, en Filadelfia. He trabajado en alfabetización en Centroamérica, en República Dominicana, Puerto Rico, por supuesto Colombia y España. Mi trabajo de lectoescritura lo concentré en un juego, es jugando, por dos experiencias que las voy a resumir. Yo las llamo el gato y el dominó. Entonces vamos a tejer el gato con el dominó. Cuando me estaba graduando en la Escuela Normal Superior, me pidieron que debería dictar una clase modelo. En ese tiempo se hablaba de clase modelo. Hoy no existen las clases modelo, no existe un modelo. Pero en ese tiempo se exigía. Y me pidieron enseñar la letra G. Le dije a la directora, me has puesto un problema muy grande porque la letra G tiene dos sonidos. Tiene el sonido ga, go y gu, y tiene el sonido G y ji. Me la has puesto muy dura para esta iniciación. Dijo, pues hazlo. Dije, bueno, voy a tomar la palabra gato porque en mi casa hay gato. Y mi madre me dijo, yo te presto un gato, pero me respondes por él. Lo tienes que llevar en una caja con agua, con comida, me lo tratas bien y yo voy a recibirlo, porque no me lo vas a dejar allá en la escuela metido. Pierdo mi gato. Llevé el gato, los niños vieron el gato, sabían que era un gato. Luego mostré fotografías de gato, lo descubrieron. Luego hice pequeños esquemas de gato hasta llegar a la palabra gato. Porque entre gato y la palabra gato hay siglos y siglos de historia. Y tratar uno de reunirlo en una hora de clase o en una semana es un atropello a la razón. De todas maneras, mi clase didácticamente resultó muy bien, me aplaudieron, pero mientras me aplaudían, un niño levantaba la mano y me decía, profesor, profesor, profesor. Y le dije, a ver, Jaramillo, dime, ¿qué pasa? Y me dice el profesor, ¿y por qué el gato se llama gato? Todavía tengo en mi cabeza esa imagen de Jaramillo preguntándome el gato, ¿por qué se llama gato? Y sigue complicado y no tengo la respuesta todavía para Jaramillo.
Y si algún día lo encuentro y le digo, todavía me has dejado con el cerebro volteando, eso me complicó. Luego ya me hice maestro y me fui a trabajar a un pueblo de mi país, a un espacio rural, semirural. A una asamblea de padres para que les explique sobre rendimiento y comportamiento. Tuve la precaución de preguntar a mis alumnos si sus padres sabían leer y escribir. Y de 40 alumnos, 35 levantaron la mano diciendo que sus padres no sabían leer y escribir. Luego, ¿para qué iba a enviar yo una convocatoria? Entonces decidí reunirme con los padres jugando dominó, que era el juego de la región. Y mientras juego dominó, les voy contando sobre el rendimiento y el aprovechamiento y la conducta de sus hijos. Nos sentamos a jugar dominó, me tocaba por pequeños grupos, pero el dominó se juega ya 4, entonces eran 3 padres y el profe. Nunca gané una partida de dominó, pero jamás me hicieron sentir que yo no sabía jugar dominó. Siempre me decían, qué buena jugada hiciste, profe. Qué linda esa jugada del 3. Qué belleza esa jugada del 1. Ahí aprendí que esta gente sabía de lo que hoy se llama la inteligencia emocional. Entonces, con el asunto del gato, aprendí que era realmente el contenido del lenguaje, que somos seres simbólicos. Y con el dominó, aprendí que había gente que sabía, pero no sabía que sabían. Y dije, es necesario diseñar un juego para aprender a leer y escribir, no para enseñar. Perdónenme, pero yo prefiero dejar la palabra enseñar al margen. Yo prefiero darle prioridad al aprender. Luego me hice director de esa escuela en donde me gradué, la escuela anexa a la Normal Nacional de Institutores, la escuela de práctica pedagógica. Y cuando graduaba a los alumnos de maestros, les decía, mucho cuidado con la tentación de salir a enseñar. No se les ocurra enseñar. Pero, profe, si nos acaban de graduar de maestros, sí. Pero no es para enseñar, es para permitir aprender. Hay que aprender con los niños. Los niños saben mucho. Tengo un texto que se llama Génesis de las cifras, en donde nos cuenta el autor que un niño, siendo el profe de matemática, un joven, no un niño, un joven le preguntó, profe, y antes de existir los números, la gente cómo hacía para contar. Dijo, esa pregunta me desbarató. Me demoré 20 años para escribir el libro y publicar la historia de las cifras. Yo llevo 70 años en este mundo del juego. Desarrollé un proyecto de alfabetización en Guatemala, porque en Guatemala era el país con mayor índice de analfabetismo después de Haití. Conocieron mi juego en Colombia, me invitaron y de Guatemala nació un proyecto centroamericano. Hicimos alfabetización desde Guatemala hasta Panamá. Uno para niños y uno para adultos. Empezamos con los adultos y como el adulto va con el niño, pues los niños eran los que generalmente le explicaban a sus padres, especialmente a su madre, cómo se jugaba. Entonces ya ellos invitaron a los padres. Saben que los papás, los señores, no quieren aparecer como analfabetos. La analfabeta es la señora y el niño. Y entonces la señora y el niño trajeron al papá, al señor, al patriarca, a aprender a leer y a escribir. Pero ellos me decían, profe, me da pena decir que yo no sé leer y escribir. Dije, no, es que usted está jugando. Y entonces ese es mi proyecto, ese es mi trabajo y esa es mi actividad. En Guatemala hubo una experiencia muy linda. Llegamos a una región de Baja Verapaz, luego a la Alta Verapaz, y resulta que allí no es el español, el castilla que ellos llaman, el que se habla. Allí hablaban cachiquel, otros hablaban quiché. Entonces pasaron el juego ellos mismos, los iletrados,
pasaron el juego al quiché y empezaron a enseñarnos quiché. Cuando fuimos a la lengua man, tuvimos un problema. Nos dijeron, nosotros vamos a pasar el juego al man, pero al man oficial de los ladinos, no el man nuestro, el propio, porque no lo podemos contar, porque lo pueden usar para transformarnos y no queremos una transformación que no corresponda a nuestra manera de ser y de pensar y de sentir. De manera que estoy muy emocionado de escucharlos a ustedes, estoy muy emocionado con el nombre hecho por nosotros. Es que esa palabra hecho es el infinitivo, no es ni el gerundio, perdón, es el participio. Es hecho por un símbolo de potenciación, ¿sí? No una simple preposición. Y nosotros, me trae a la memoria la frase de Octavio Paz, todos los otros que nosotros somos. Qué bueno que estemos aquí hoy, todos los otros que nosotros somos, a través de la literatura. Qué lindo. Y en el aprendizaje de la lectura no es qué vamos a hacer con la lectura y la escritura, sino qué nos hace a nosotros la lectura y la escritura. Recordemos la carta de Camus a su maestro de primeras letras. Fue maravillosa. Entonces se trata de eso. Se trata de reconocer que somos seres simbólicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe, Adriana, con quienes me he comunicado por vía WhatsApp. Y qué lindo que este símbolo inicial en la historia del alfabeto, si ustedes lo ven acá, que en el árbol cuando el grupo salía colocaba un palito, colocaba en esta dirección, pero además de la dirección colocaba una distancia en el palito y ya la persona que leía eso decía, se fue para tal parte, es decir, el espacio, y se demora poco o se demora mucho, y el tiempo. El hombre empezó a simbolizar tiempo y espacio con palitos, y hoy lo estamos haciendo a través de esta vía. Mira esta historia desde este palito en donde tiempo y espacio para nosotros tomó otra dimensión. ¿A través de qué? Del lenguaje. Gracias, compañeros. Muy amables. Buen día. Muchas gracias, Muy, Javier. muy emocionante, Javier. Impresionante. Gracias por tus palabras. Y me gustaría conectar todo esto tan lindo que ha contado Javier, preguntarles a Gastón y a Victoria, que sé que están en esa tarea, ¿cómo lo ven? Porque sé que Victoria está también trabajando a través del juego. Y Gastón, ¿cómo lo ves en un contexto tan complejo como es, por ejemplo, el barrio donde vos trabajás, en La Cava, con esa población, esos chicos, cómo se puede llegar o no y cómo están trabajando ahí? Si querés empezar, Victoria, y después pasamos a Gastón. A mí me gustaría compartir un segundo pantalla porque si les relato no se van a dar cuenta de lo que les quiero decir. A ver si puedo, Dale, compartir adelante. ¿Lo ven ahí? Sí, ya estamos Ahí viendo se tu ve pantalla, se está cargando ahora. se está cargando. ¿Se ve negra o se ve bien? Se ve Por ahora, negra pero y dice dice cargando. Eso. Oh, siempre pasa lo mismo. Si no lo pongo, lo saco de pantalla completa. Total, ahí lo ven. Se ve bien ahí. Ahí, Bueno, perfecto. perfecto. Entonces, voy por acá. Bueno, algunos datos para que brevemente tengan una idea de lo que está pasando en Argentina. Solamente 1 de cada 2 estudiantes termina tercer grado comprendiendo lo que lee. Es claro que el primer peldaño en la educación es lograr aprender a leer y escribir. Por supuesto que respetando la cultura, lo que decía Liliana Bodoc, lo que dijeron todos. Pero nos hemos subido a un tren en el que respetamos, pero no te damos las herramientas para que, como podría suceder, en 6 meses te enseñemos a leer y escribir.
Y a partir de ahí, por supuesto que respeto tu cultura, respetas mi cultura, los toleramos entre todos y demás. Nosotros decimos, no logramos que los alumnos aprendan a leer y escribir porque no les estamos permitiendo aprender, ni en nuestras leyes nacionales, ni en nuestros objetivos nacionales, dice que la escuela tiene que, como primer objetivo, lograr que los chicos aprendan a leer y escribir. Nos hemos detrás de la psicogénesis y otras corrientes, y en esto hemos llevado a los niños a tener que volver a inventar la rueda, ¿no? Volver a ver qué te dice la letra, cuando en realidad en 6 meses podríamos ayudarlos a la letra A, te dice A. Por eso, Javier, tu relato del gato, y aparte que hayas llevado el gato, es lo más fascinante. Nosotros en Argentina incluso no les enseñamos todas las letras a los niños. Pasa primer grado y los niños solo aprenden algunas letras, con lo cual imagínate que no hay manera que lleguen a tercer grado sabiendo leer y escribir. Bueno, algún otro dato, 43 de cada 100 alumnos llegan al último año de primaria a tiempo y alcanzan los aprendizajes esperados en lengua y matemática. Fundamentalmente dejamos de enseñar la correspondencia entre sonidos y letras. Dejamos de creer que era importante enseñar la correspondencia entre sonidos y letras, y nuestros docentes egresan de sus profesorados sin saber, necesita que le enseñes esto para poder saber leer y escribir. Algo tan sencillo y tan básico. Hemos creído que se aprende a leer y escribir como se aprende a hablar, por contagio, por ósmosis. Por esto les quería mostrar esta imagen, ¿no? Yo digo, dejamos de considerar a la alfabetización como alimento. En Argentina hemos hecho mucho esfuerzo por convertir a las escuelas en comedores, por repartir comida, que por supuesto no puedo estar más de acuerdo en un país donde el 50% de nuestros niños, nuestras familias están sufriendo problemas de alimentación. Pero no hemos creído que la alfabetización es parte de ese alimento esencial. Y aunque nuestro último censo dice que solo tenemos 2% de analfabetos, se multiplican los analfabetos funcionales y secundarios. Y les quería compartir estos 2 mensajes que recibí hace muy poquito, que me pasó un señor. Y miren cómo dicen los 2 mensajes, intenten leerlos, ¿no? El primero dice, obviamente que lo podemos entender, pero el primero dice, buenas tardes, señor, no una señora, soy Matías López de Las Flores. Me dijeron que está buscando gente para trabajar. O sea, es un chico de 22 años buscando trabajo en un paraje rural en la provincia de Buenos Aires. Y el segundo es un señor de 28 años, 4 hijos, que dice, buen día, señor. Yo trabajo y me dijeron que usted busca. Soy correntino, si quiere voy para la estancia a hablar. Señor, hoy no puedo. Yo le avisé que hoy iba al campo a changuear. Si quiere, venga mañana y hablamos. Por supuesto que lo podemos entender. ¿Qué posibilidades les estamos dando a personas que pasaron por nuestro sistema educativo, pero les dijimos, a ver, reflexioná sobre la letra, a ver qué te dice esta palabra? Y no le dimos, tal cual como explicó Javier, con un juego, con algo simple, las herramientas para aprender la maravilla de nuestro lenguaje y todo lo que nos puede dar la literatura, ¿no? Y como es breve, solamente quiero terminar con esta imagen. Nuestra educación está prendida a fuego y lo que no logramos es que nuestros gobiernos, nuestros candidatos, nuestros funcionarios dejen de hablar de biribiri, 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 y se propongan, enseñemos a leer y escribir en 6 meses en la escuela primaria y hagamos un plan nacional de emergencia educativa y de alfabetización desde segundo grado hasta 30 años, hasta la edad que sea,
todos en Argentina puedan leer y escribir, que es lo más grande que les podemos dar. Gracias por el tiempo. Gracias, Victoria. Sí, es una emergencia. Javier quiere decir algo y después lo escuchamos a Sí. Gastón. Muy brevemente, mira, con nuestro sistema del juego en Centroamérica, los niños aprendieron a leer y a escribir en 26 semanas, medio año, pero tuvimos una expresión que nos dejó atónitos a todos. Los maestros dijeron, y si los niños aprenden a leer y a escribir en medio año, ¿qué hacemos el otro medio año? Imagínate la concepción que hay de la educación. Hemos confundido la educación con escolarización. La escolarización invadió la educación y hay un delito que no se ha pagado que se llama fracaso escolar, que se lo adjudicamos a los niños. El fracaso escolar no es de los niños, el fracaso escolar es del sistema educativo, entre comillas. Gracias. Mira, Javier, perdón, Gastón, que te robo 30 segundos más. Ayer estuve en una escuela rural, en un paraje acá en la provincia de Buenos Aires que se llama Andán. 2 maestras para 8 alumnos. Sexto no saben leer y escribir. Los de segundo no saben leer y escribir. Fui a ver a una mamá. El resto de las mamás pedían venir a verme y a mí me daba vergüenza porque yo no quiero ir contra las maestras. Y le digo al señor que me había invitado, tengo que poner un consultorio educativo. O sea, me dan ganas de llorar y te completo con esto. Las maestras les están pidiendo a los padres que lleven a los alumnos a la psicopedagoga porque les dicen, yo no les puedo enseñar porque ellos no pueden aprender. O sea, en eso nos hemos convertido. Javier, voy a ir corriendo a visitarte. Todos. Con mucho gusto. O yo voy hasta allá y Eso, te traemos. y estoy dispuesto a enviar unos juegos. Solamente el costo es el envío. No están calculados a precio, sino a valor. Con Qué muchísimo gusto y hacemos una sesión de juego de dominó y de ABC de español. Sería genial. Gracias. Bueno, Gastón, nos gustaría escucharte, a ver qué nos puedes decir de todo esto. Otra vez no te estamos escuchando. Estamos. Ahora sí, ahí se escuchó recién. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Buenísimo, sí, no sé qué le anda pasando acá a la compu. Bueno, le decía que le desconocía la verdad el trabajo de Javier y súper impresionante, así que bueno, me comprometo ahí a investigar un poco sobre el tema. Yo particularmente trabajo sobre todo secundaria y segundo ciclo de primaria, pero acá en el cole, a partir de hace más o menos 3 4 años, se empezó a trabajar con un proyecto que es el proyecto Mateo, que trabaja con ciencia fonológica, así pues se empezó a ver que efectivamente estábamos fracasando en la alfabetización de nuestros chicos, llegaban a cuarto, quinto grado y no sabían leer y escribir. Y entonces se empezó a rever eso y se empezó a trabajar con el proyecto Mateo y en Jardín de Infantes, la escuela tiene los 3 niveles, se trabaja con un proyecto de predictores también de lectura y escritura. El proyecto Mateo básicamente, por ahí ya lo conocen, si no igual después ahí les dejo un link. Es un proyecto que trabaja con la figura de Mateo, que es un chico misterioso que los chicos tienen que ir descubriendo, ¿no? Y que recupera ciertos valores de los barrios marginales, podemos decir, ¿sí? de estos barrios un poco más sí, marginales y de saberes que circulan en los barrios, pero al mismo tiempo tiene un trabajo muy fuerte sobre la conciencia fonológica, ¿sí? Sobre la correspondencia entre el sonido y la letra, y la verdad que esto ha dado resultados muchísimo mejores que los que veníamos teniendo. Por lo menos estamos llegando con un nivel de alfabetización a tercer grado muchísimo más alto que el que teníamos años anteriores, ¿no? Por eso también rescato ahí lo que decía Victoria, ¿no? Esta necesidad de enseñar a nuestros chicos a leer y a escribir y no esperar que eso suceda por sí solo, ¿no? Porque no sucede. Y sobre todo en lugares donde el acceso a la cultura escrita
no es un acceso cotidiano, donde los chicos van a su casa y no hay libros, donde las palabras que escuchan son muy pocas. Entonces, si no aprovechamos el espacio de la escuela, que es el lugar donde están y confluyen todos esos chicos como el lugar propicio para que aprendan a leer y escribir, me parece que estamos desperdiciando o estamos haciendo un como si estuviéramos educando realmente, ¿no? Y después tenemos las consecuencias que tenemos, esta idea que traía Javier del fracaso escolar. ¿Qué niño? A ver, ningún niño fracasa. De última, los que estamos fracasando somos nosotros, que formamos parte del sistema escolar, y no podemos darle a ese niño las herramientas para que se alfabetice o para que continúe su trayectoria, ¿no? Entonces, me parece que es algo que necesariamente debería replantearse, porque tiene consecuencias muy, muy importantes. Pensaba con esto, Gastón, que, bueno, esto que yo quise poner en el título, ¿no? Esto de aprender compartiendo, compartiendo experiencias de lectura, compartiendo juego, compartiendo lo que sea, en la medida en que uno, como docente, se anima a exponerse como como alguien que aprende a lo largo de toda su vida y que tiene inquietudes y que tiene una trayectoria en cierta disciplina, hay un ida y vuelta que permite problematizar eso. Es decir, alguien que sabe leer y escribir tiene que estar en condiciones de poder decirle a aquel que se está iniciando, mirá, yo lo hice de este modo, lo hice de este otro, diseñar espacios de juego que permitan incorporar habilidades técnicas muy concretas, justamente para después poder sumergirnos en este contexto simbólico rico de las artes, y ahí sí empaparnos de textos que sean el punto de encuentro entre docentes, alumnos, pinturas, bosques, tejidos, lo que sea, pero si logramos tener docentes que estén abiertos a co-crear, a participar, a exponerse, a compartir su proceso de aprendizaje, entonces los procesos de los alumnos van a empezar a salir, porque hay una timidez y un temor generalizado, porque lo que se viene haciendo es juzgar, censurar, mandar a la psicopedagoga, cuando en verdad hay simplemente que generar un ambiente propicio para que ellos puedan poner sobre la mesa su proceso de aprendizaje y entonces ir cada uno a su ritmo, pero logrando objetivos. ¿Cómo lo ven el resto? ¿Alguien quiere decir algo por ahí de los invitados que no son oradores, que están escuchando? Si tienen alguna reflexión, un comentario. Yo, mientras tanto, Sí, pero está bien. No, yo solo quería comentar la importancia de agregar el juego y también cómo las artes manuales no pueden ser parte de este proceso. Cuando empecé los primeros pasos de Hecho por Nosotros, había vivido muchos años en Salta, tenía amigas, profesoras, maestras, bueno, siempre cerca de tejedoras, y entonces hicimos un trabajo en colegios donde muchos chicos de las comunidades iban a la ciudad un poco para tener una mejor educación y un poco rompían con su cultura y con el orgullo de su cultura. Hoy, bueno, se habla mucho más de todo esto, pero cuando hicimos estos trabajos hace ya más de 16 años o 20 años, era como que también había cierta cosa como de vergüenza, ¿no? Y de querer olvidarse de su raíz. Y hacíamos unos talleres donde las leyendas, un poco leyendas wichis, por ejemplo, de la relación de los wichis con el medio ambiente, cómo lo perciben, hay cantidad de cuentos que son totalmente inspiradores, y salteados con talleres de tejido y dibujos, y los mismos chicos recontando esas historias, ¿no? Y siempre tengo una foto de uno de los niños con su cuadro tan maravilloso, que ahora lo tengo en la otra computadora, pero realmente tan inspirador. Y cómo, digamos, el juego, la literatura,
el reunirnos. Ahora, hablando de las dificultades que tenemos que saltear gobiernos, tenemos que saltear instituciones, tenemos que ponernos nosotros, y es lo que decimos siempre en Hecho por Nosotros. Hemos creado una universidad de artes y oficios, de transformación de profesionales, de economistas, de diseñadores, de profesores, de maestros, y ese espacio está totalmente abierto. ¿Cómo nos integramos y ejercemos estas vocaciones? Tanta gente hermosa por el mundo en este marco del G20 Changemaker 20, o sea, no paro de estar sobre emocionada, ¿no? De cuántas personas haciendo esfuerzo. Creo que necesitamos más esta colaboración y dar pruebas vivas de lo que la colaboración puede solucionar, ¿no? Cómo podemos transitar los caminos desde otra manera. No esperemos de nadie y hagamos. Gracias, Adriana. Yo pensaba en otro aspecto de este taller, que tiene que ver con cómo conectar desde, o sea, fíjense que rápidamente nos quedamos como atrapados en el ladrillo básico de la alfabetización, porque sigue siendo una problemática que atraviesa todo, desde los niños que no lo logran, pero eso se convierte en adultos, y todos hemos visto también en el secundario chicos que se avergüenzan realmente de exponer su escritura y de leer en voz alta porque no tienen la confianza y las herramientas para poder hacerlo. Pero qué interesante es, sorteando esas dificultades, poder compartir buenos textos literarios, buenas obras de arte, y dejar que lo que es la resonancia que producen nos remita a conectar con la vida cotidiana de cada uno, con las problemáticas actuales, con los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, piensa en el texto de Liliana Bodoc. Si uno lleva ese texto a una escuela, obviamente pensado más para la secundaria, pero la cantidad de series creativas que se pueden armar, discursos de escritores recibiendo distinciones, por ejemplo. Podemos ir a García Márquez recibiendo el Nobel, a George Steiner, enseguida se arma una serie súper interesante. Liliana Bodoc como autora argentina, textos de Liliana Bodoc, la saga de los confines, el espejo frío. Hay un montón de textos súper interesantes. Argumentación, con quién está discutiendo, a quién le quiere disputar el término meritocracia. En el contexto argentino seguro que lo entendemos todos, de dónde viene y lo que está ocurriendo hoy en día, pero si cualquiera que viene de otro contexto también puede leer la trama argumentativa de ese texto, y al mismo tiempo que uno hace todo eso, se están empapando de discurso bien entretejido, de un buen uso de la gramática, y entonces todo va decantando en su lugar. Pero para poder acceder a eso tenemos que tener ese ladrillo básico de la alfabetización inicial, y no cortar este ecosistema simbólico rico, profundo, que los acompañe desde que no saben leer hasta que saben leer, pero que esté en la voz. A mí me parecía interesante también tomarme el tiempo de leer yo el texto de Liliana Bodoc, porque de eso se trata, de ponerle el cuerpo y de traerlo a escena y pasarlo por nuestra propia sensibilidad. Porque está el video de Liliana Bodoc leyéndolo, lo pueden buscar. Y ahí voy a otro aspecto, que es la tecnología. Fíjense cómo, con un poco de criterio y buena voluntad, la tecnología facilita materiales que antes eran difíciles de encontrar. Pero bueno, la tecnología también puede ser un gran distractor que entorpezca nuestro trabajo, y de hecho también vemos eso que ocurre en las aulas hoy en día. Rafael, me gustaría preguntarte por el tema del trabajo con el arte. Creo que también tienen una pata ahí en su proyecto. Sí, sí, en verdad, nuestro proyecto se inició con una pesquisa de arte y ecología, y ahí cuando digo arte pienso más en las artes visuales, como una pesquisa en arte que piensa el arte
como una intervención social, y no solamente la construcción de objetos de arte, pero una construcción colectiva y social como una intervención en el ambiente. Entonces, un tipo de arte hecho no para espacios de arte, no para el museo o la galería, pero hecho en el mundo. Entonces, cuando yo empecé nosotros somos una organización sin fines lucrativos, ¿no? Hoy somos un equipo más grande, pero cuando empezó era yo y una otra persona con una pesquisa en arte y ecología, y no nos gustaba lo que vivíamos como arte y no nos gustaría sernos artistas en el medio de arte porque nos parecía lejos del mundo. Entonces, con muchas referencias en las artes visuales de otros artistas en Brasil y en otras partes que estaban haciendo arte como algo colectivo, como algo en espacio público, como algo con las comunidades y que tenía como al final, en nuestro caso, una floresta, ¿no? Entonces, las florestas también, claro, son dibujos. Si las ven, tenemos caminos, hay partes donde plantamos y partes donde no plantamos, porque la idea es que los chicos, los estudiantes puedan caminar por ahí, no son espacios alejados de la escuela, pero que son espacios que la gente eh, participa de su construcción y los frecuenta, ¿no? Para que se piensen como parte de esos espacios, como parte de la naturaleza, aunque la mayoría viven en grandes ciudades, ¿no? Nosotros trabajamos más en la ciudad de São Paulo. São Paulo es gigantesco, hay poco verde, hay pocos árboles y seguramente no hay florestas, ¿no? Entonces, para esos estudiantes esa es una idea nueva, ¿no? Nosotros occidentales, europeos, es que nos olvidamos, ¿no? Que somos parte de la naturaleza. Es un poco más fácil con los niños, ¿no? Porque hasta ellos necesitan de algunos años hasta que se olviden, ¿no? Se aprenden a se olvidar que son parte de la naturaleza. Entonces es un poco más fácil con los niños do que las florestas como trabajos de arte también, ¿no? Y claro, durante el trabajo pedagógico de los educadores, las educadoras, también hay arte en sentido un poco más estricto, ¿no? En parte de las actividades hechas con los niños hay trabajo con tinta de tierra, por ejemplo. Entonces, ellos trabajan directamente con trabajos de arte en un sentido más estricto, pero la verdad es que nosotros vemos nuestras florestas y plantamos algunas todos los años. También son trabajos de arte colectivos. Sin duda, súper interesante y está buenísimo sí, comparto ese sentido amplio, ¿no? De salir por ahí de los cauces más comerciales de las artes plásticas y entender eso, que parte de trabajar la sustentabilidad tiene que ver con vincularse con los materiales, con lo simbólico y con poder reflexionar acerca de eso a partir del hacer. No tiene ningún sentido hacer excursiones a museos en este contexto, quiero decir. Seguramente hay cosas muy interesantes en los museos para ver, pero es mucho más urgente conectar con la sensibilidad y la expresividad de los chicos y de los docentes en sus entornos comunitarios. Y seguramente van a aparecer obras que estimulen eso. Estaba pensando en la película documental de Wim Wenders, La sal de la tierra, que es maravilloso cómo después de una vuelta totalmente impensada termina en una reforestación de un ecosistema autóctono ahí en Brasil,
pero conectando la fotografía con los viajes a través del mundo, con una mirada muy particular acerca del hombre. Y con ¿Cómo se esto, llama la película, Felipe? Perdón, no te registré. La sal de la tierra, de Wim Wenders, el director alemán, en conjunto con el hijo de Joao Salgado, que es un enorme fotógrafo social, digamos, de personas y, bueno, después de naturaleza también. Pero bueno, también eso, ¿no? La tecnología, cómo nos permite hoy en día compartir. Hay tantas películas maravillosas para ver en las aulas y antes era un dolor de cabeza llevar el disco, el productor, y hoy en día cualquiera puede acceder con tener una televisión y conexión a internet, podés. Sí, Ariana. Sí, y acá traigo la tecnología como esta herramienta que al servicio, ¿no?, de este tránsito realmente es tan potente. Y dos conceptos que me gustaría acercar. A través de una pantalla podemos acercar colegios de distintos lugares, ¿sí? Grupos de personas de distintos lugares, inspirarnos en trabajos conjuntos que realmente nos dejan en otro lugar. Eso es una invitación acá entre todos nosotros, ya podríamos hacer el super colegio modelo, así que poniendo en marcha para esta colaboración conjunta e ir compartiendo todas nuestras herramientas. Lo otro es también con el arte. Yo veo cómo nuestro sistema es tan corrupto, se mete en todo para llevarnos a un lugar de seguimiento, de idealización del otro, no es de compartir, no es desde la humildad, ¿no es cierto? Y cómo el arte al final se materializa y lleva a aquellos que tienen todas estas habilidades y demás, en definitiva, a estar en un sistema y a dejar a los otros como, digamos, fuera, como el arte como forma de vida, la literatura como forma de vida. Entonces, creo que todos estos son los valores que debemos transmitir y transitar, y tenemos todas las herramientas, y creo que no hay que esperar, es ya, es hoy, y es con lo que tenemos, y es colaborando. Sí, totalmente. Y bueno, vamos acercándonos ya a los últimos 10 minutos. Les quiero agradecer a todos porque estoy muy contento de poder participar y de compartir con ustedes y de todas estas miradas tan interesantes. Y bueno, Lilia, no sé si se te ocurre, un aspecto de este taller también tenía que ver con las nuevas narrativas que pueden surgir y que son necesarias para reconfigurar nuestro archivo simbólico y mental con respecto a qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir. Y en eso también, como señalaba Rafael, la posibilidad de crear obras y de crear nuevos discursos y narrativas que nos afiancen ya en otro lugar es muy importante. Lilia, no sé si se te ocurre alguna forma de conectar esto. Sí, en realidad, como propuesta de actividad, no en este momento, pero sí quería recuperar algo que dijo Adriana en su momento, bueno, conectarlo con la intervención que hizo Milagro y recuperar un poquito esto que se planteó al comienzo de la conexión entre el texto y lo textil, ¿no? Quizás como una metáfora del tejido, del entramado social en el que estamos, quizás como una manera de, quizás estas imágenes nos cautivan porque de alguna manera replican esta naturaleza colaborativa de la que, bueno, le escuché a Adriana en otro lab diciendo que la naturaleza es colaborativa, que desde ya lo es, y quizás, digamos, estas imágenes repliquen eso, y sea eso lo que nosotros tengamos que volver a hacer, ¿no? Como recomponer esa unión que está representada en lo textual y en el tejido, repensar esto también de que es muy probable que todas las crisis que tengamos tengan que ver con esta crisis de fondo de valores, de habernos desligado, de haber dejado de escuchar el medio al cual pertenecemos. Eso, nada más, y bueno, muy contenta, me voy con un montón de inquietudes, con ganas de seguir sabiendo de ustedes, y muy contenta por la intervención
y por las acciones de cada una y de cada uno. Muchas gracias, Lilia. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Javier? Sí. Milagro. Ah, perdón. Y Milagro Sí, sí. después, perdón. Bueno, pronto les enviaré una notica sobre una película muy linda sobre el lenguaje de los bosques, cómo se comunican los árboles, que se comunican por las raíces, por las ramas y por la copa. Y remato con este síntesis de mi vida. Parto de este pequeño ejercicio con los maestros. Que ven ahí, todos dicen un lápiz, Javier, ningún problema. Y aquí, un lápiz. Y así, un lápiz. Y así, un lápiz. Muy bien. Y aquí, sí, lápiz. Pero ya no lo puedo voltear así como el anterior. Entonces, esta distancia entre esta cosa, objeto, y esto, del pensamiento abstracto, es una parte de la revolución cognitiva. Y si les digo, ¿y qué dice aquí? Ah, pues esos son unos muñecos. Yo traté de copiarlo. Si un coreano ve esto y me dirá, usted no sabe escribir lápiz. Qué pena. Entonces les digo, miren la dificultad que yo he tenido, que soy disque alfabetizado. Quiero escribirlo en japonés, pero como no lo sé, creo que cualquier línea de estas es igual. No. Por eso las fotos que nos mostraba la compañera de la gente que estaba pidiendo puesto, su manera de escribir, su sintaxis, nos deja mucho que pensar. Estamos muy lejos. La escuela ha cometido delitos graves. En un encuentro de Achoca, en Francia, pregunté si en el aula, en el salón, había abogados y si había abogados que se midieran a emplazar a los sistemas educativos por el tiempo que llevan engañando, distorsionando la mente en ese periodo de formación de los niños. Y agrego a esto del lápiz algo que aprendí de Guillo, el compañero de Mafalda, que dice, lo más lindo es cuántas cosas tiene un lápiz por dentro. Todo lo que yo puedo hacer con un lápiz. Imagínense ese tipo de lectura de Guillo. Y Manolo le dice, ¿pero cuánto cuesta ese lápiz? Y le dice, no importa. Y dijo, si no sabes cuánto cuesta, no puedes decir que es bueno. ¿Qué lecciones de filosofía nos dan en forma tan sencilla ese tipo de literatura? Y el maestro Sábato que nos dice, la diferencia entre un escritor y un loco es que el escritor puede ir hasta el territorio de la locura y regresar. El loco tal vez no. Pero vale la pena la locura en que estamos metidos. Vale la pena. Y tenemos posibilidad de sanarnos poco a poco. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Javier. Milagro, te escuchamos. No, lo que quería era contar esto que dijo Rafael Ribeiro. Nosotros hicimos un trabajo desde el Museo Terry y trabajamos con niños dibujando el paisaje textil, o sea, su paisaje pero con textiles. Lo que nos pasa en las comunidades es esto que contaba hace rato Adriana, que muchas veces todavía se siguen avergonzando del lugar del que proceden y a su vez por la falta de trabajo y de posibilidad de crecimiento o de escuelas, los padres se van yendo a otros lugares y entonces como que se va perdiendo cuando vuelven ya son adultos y han perdido contacto con el lugar de origen. Entonces, desde el Museo Terry hicimos todo un trabajo de ir a las escuelas rurales y que los niños puedan comenzar a observar el paisaje en el que viven y hacer que a través de hilos y agujas textiles, ellos pueden como reencontrarse de nuevo con ese lugar. Eso. Muchas gracias, Milagro. Súper interesante y de nuevo, el juego, la co-creación y la atención al otro generan
transformaciones que son mágicas, porque de esa actividad a conectar con el deseo de alfabetizarse, de leer y escribir, hay un paso que parece enorme, pero dentro de esa sinergia está esa posibilidad si hay un docente y un entorno capaces de capitalizar esas inquietudes y esa sensibilidad de los chicos que se potencian cuando están ahí en contacto con todos esos hilos de lo propio que están en el paisaje y en la cultura de su lugar. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que de nuevo, si alguno más quiere decir algo, comentar. Yo traigo una pequeña anécdota, si quieren, Dale, Gastón. que sucedió esta semana. Estuvimos trabajando nosotros un taller de poesía con alumnos de segundo y tercer año de secundaria, porque después van a ir a leer al Poesía Ya, es como un proyecto ahí interno. Uno de los chicos que estaba yendo al taller de poesía, yo es alumno mío también en tercer año, y estábamos trabajando cuento realista, tenían que escribir un cuento realista, y apenas propusimos, bueno, propuse una serie de, ahí para armar la consigna, vino y me dijo, profe, yo ya sé que quiero escribir, yo quiero escribir sobre un chico de 14 años, que su familia vende droga, que vive acá en el barrio, pero a él no le importa nada porque quiere ser poeta y va a poder escribirlo todo. Y yo creo que un poco ahí, ¿no? Es esta idea de lo que puede también el arte y lo que puede la literatura, ¿no? Sí, es muy impresionante cuando uno se encuentra con esos casos de lucidez, aparte, de lucidez y valentía, porque uno sabe también lo difícil que son esos contextos. Sí, absolutamente. Yo quería decir algo que no llegué, Felipe, y para Victoria. complementar a todo lo que vienen diciendo, que algo que también me doy cuenta para realmente provocar una revolución, que es la que en Argentina tenemos que provocar, con esto que dijo Javier, de la estafa que hemos hecho en el sistema educativo. Acá hay una investigadora del CONICET que está en esta misma línea, que se llama Ana Borsone, y el otro día la escuché hablar de genocidio. Suena un poco fuerte, pero verdaderamente cuando vos estás dejando 50% de los chicos afuera de la posibilidad de aprender a leer y escribir, no por más que esa palabra suene tan fuerte. Y algo que digo, que por lo menos me emociona en Argentina, es las familias están de pie. Por ejemplo, en esta escuela que yo fui ayer, las familias eran las que venían a buscar ayuda, que se daban cuenta que sus hijos no están aprendiendo. Y eso me parece una luz de esperanza. Y hay que hacer algo que a mí me pasa mucho en mis redes, que me escriben y me dicen, por ejemplo, yo esta semana publiqué un reel que decía cómo en las cajas de alimentos no mandamos juegos como el de Javier, para que en casa durante la pandemia las mismas familias, ¿saben lo que me contestaron? La mayoría me decían, es que los padres son analfabetos. Y yo te aseguro que los padres sean analfabetos funcionales o secundarios, tienen tantas ganas de que sus hijos aprendan y de que ellos puedan aprender, que yo te digo que la luz de esperanza la veo en las familias también. Y pienso que nuestra escuela tiene que pensar distinto cómo atrae a las familias en todo esto que venimos diciendo, ¿no? Comunidad, familia, todas este tejido que me encantó del cual habló Milagro, habló Adriana, ¿no? Este tejido que parece también, ¿no? El tejido de la comunidad, con todo lo que es valioso. Bueno, en fin, la verdad que me voy conmovida con este encuentro. Gracias de nuevo. Bueno, gracias, Victoria. Oye, Sí, Felipe, sí. Sí. no, yo de mi parte quería primero agradecer por la invitación. Puntualmente yo me dediqué siempre a lo que es la docencia en universidades, entonces estoy un poco más alejado en ese punto. Y mi disciplina en la cual me especialicé tiene que ver con la innovación. Y escuchándolos, y bueno, yo le agradecía por privado a Victoria por chat y demás, muchos de los puntos que trae, sin ser un especialista en la temática, ni mucho menos, yo creo que la educación tiene que dejar de enamorarse de los medios.
Yo creo que cada vez que participo de estos espacios veo que la gente se enamora de sus ideas y de cómo cambiar y se olvida del impacto que genera. Creo que si volvemos a poner el foco en lograr el impacto y hacer personas o acompañar a personas a desarrollarse en muchos aspectos, entre ellos tener las herramientas para poder comunicarse, expresarse, tener los pensamientos que tenemos nosotros, que tenemos una formación diferente, y no nos enamoramos del tipo de educación que desde nuestra mirada actual nos hubiese gustado tener, ¿no? Cuando ya tenemos un montón de recorrido, entonces lo miramos como personas ya que sabemos escribir, sabemos comunicarnos, podemos tomar decisiones, y decimos, me hubiese gustado tener tal y tal espacio que no tuve, y dejamos de enamorarnos de la idea, vamos a lograr un cambio más potente. Creo que estamos muy enamorados de cambiar las formas y nos olvidamos del fin. Nos pasa en la educación, nos pasa en un montón de aspectos, y damos vueltas en renovar y renovar la manera, y a veces nos olvidamos que en el fondo estamos buscando gente más libre, libre en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Más pensante, con más recursos, con más capacidad de poder decidir qué quiere hacer con su vida. Y por lo menos hablo del país donde estoy, en Argentina, creo que estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Digo, en tanta vuelta y revolución del medio, tenemos gente menos libre, con menos posibilidades de elegir, con menos posibilidades de hacer. Entonces, estamos viviendo la discusión equivocada. Así que gracias por participar. Nada, me encantó. Espero poder escucharlos en otra oportunidad porque aprendo un montón. Muchas gracias, Nano, por escuchar, por estar y por animarte a decir. Y yo, por mi parte, les agradezco una vez más y simplemente para cerrar quiero traer esta consigna que está en el nombre de esta ONG, que es Hecho por Nosotros, y creo que va en esa línea, Nano, de, digamos, ponernos a hacer desde la buena voluntad y de la formación y el conocimiento que tenemos, compartir, co-crear, producen un montón de cosas, y salir de esta espiral de superficialidad, burocracia e ineficiencia en la que nadie se anima a hacer nada porque todos estamos pendientes de la nueva revolución, el nuevo cambio, la nueva tendencia, y a fin de cuentas a los docentes y a los alumnos tenemos que darles confianza en sus instintos más elementales y nobles, y confiar en darles buenas herramientas, como nos contaba Javier, herramientas que son elementales, y de nuevo, hablar desde el corazón, uno a uno, y una persona junto con otra en un espacio, haciendo juntos, logran mucho más que toda esta parafernalia discursiva y falaz. Javier, ¿querés decir algo más? Sí, una pequeña sugerencia. Creo que Victoria hablaba, que decía que era muy fuerte la palabra genocidio. Quizá la que más nos convenga, analicémosla, es: hemos cometido epistemicidios. Estamos en el epistemicidio. Es el colmo que una herramienta como es la escritura, la lectura, porque no puede haber escritor sin lector. Imposible. Yo no escribo, bueno, también escribo para mí, para ayudarme, para acompañarme, que es una gran terapia, es una maravilla. Pero el epistemicidio existe y está soterrado. Que al niño le dicen, tengo que ganar el examen, ¿para qué? Para ganar primero. ¿Y para qué quiere ganar primero? Para pasar a segundo. ¿Y para qué quieres pasar a segundo? Para pasar a tercero. Eso es una locura, pero es una locura sin regreso. Hay que ir a la locura con regreso. Allí en San Borja hay yo escucho mucho y conversé con el maestro Olivera, que es un psiquiatra de la institución San Borja, que tiene la emisora La Colifata, de los colifatos, que son los locos amables, queridos, que hacen las entrevistas, ¿no? Con él estuve conversando cómo el tratamiento para esa psicosis y para esa enfermedad está en el lenguaje. En el lenguaje nos pueden enfermar. Aquí tengo una palabra, una frase que dice: ¿cómo distinguir las palabras que nos encadenan de las que nos liberan? Nos están encadenando y hace tiempo estamos encadenados. Pero ese epistemicidio, como no está en el Código Penal, pues sigue adelante. Gracias. Bueno, gracias Javier, y con esta intervención última, nada, damos por finalizado el taller. Ya nos pasamos 5 minutitos, no sé si tienen que disponer del Zoom,
Pero de nuevo les agradezco a todos, Milagro, Rafael, Victoria, Gastón, bueno, Adriana, Lilia, Kai, que ya no está, Nano, Justina, bueno, Paula y todos los que estuvieron presentes, ha sido un placer. Así que bueno, gracias nuevamente y mañana tenemos el último día de actividades en esta semana tan intensa. Dios. A ver si sobrevivimos. Un abrazo, gracias. Abrazo, Muchas abrazo. gracias. Gracias.